Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Sigmund Freud, el explorador de las sombras. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, una pequeña ciudad de Moravia que hoy pertenece a la República Checa, en una casa modesta donde el ruido de los telares y la precariedad económica convivían con una ambición silenciosa que nadie habría sabido nombrar todavía, y desde el inicio de su vida estuvo marcada por una anomalía fundamental. Era el hijo predilecto de una madre mucho más joven que su padre, Amalia Nathanson, una mujer de carácter intenso, ambiciosa, posesiva, que nunca ocultó que veía en su primogénito un destino excepcional, y esa certeza materna casi mesiánica se convirtió en una presión invisible que Freud cargaría durante toda su vida. Su padre, Jacob Freud, comerciante de lana, era 20 años mayor que Amalia y ya tenía hijos de un matrimonio anterior, lo que creó desde temprano una estructura familiar compleja, con hermanos que parecían tíos y una figura paterna débil, resignada, incapaz de ejercer la autoridad heroica que el joven Sigmund esperaba, una decepción temprana que más tarde se transformaría en teoría, porque Freud no solo vivió su infancia, la diseccionó retrospectivamente hasta convertirla en arquitectura conceptual. Poco se dice que Freud aprendió a leer casi solo, antes de jugar como otros niños, y que fue educado como un pequeño erudito doméstico, aislado, protegido, excesivamente observado, y que esta infancia intelectualizada, más solitaria que afectuosa, sembró la semilla de su obsesión por el mundo interior, por lo no dicho, por aquello que se piensa cuando no se habla. Cuando la familia se mudó a Viena, huyendo de la pobreza rural, Freud entró en contacto con el antisemitismo estructural del Imperio Austrohúngaro, una experiencia que no le volvió religioso, porque nunca creyó en Dios, pero sí profundamente consciente de la exclusión, del estigma y de la necesidad de construir una identidad basada en la mente y no en la pertenencia, una estrategia de supervivencia que se convertiría en método científico. En la universidad, Freud no fue el genio seguro que luego se mitificaría, sino un estudiante inseguro, ambicioso, hambriento de reconocimiento, que dudó durante años entre la investigación biológica y la medicina clínica, y que trabajó diseccionando anguilas para encontrar sus órganos reproductores, una tarea tan frustrante como simbólica, porque durante meses buscó algo que no aparecía, entrenándose sin saberlo para una vida entera dedicada a explorar lo invisible. Uno de los datos menos conocidos de esta etapa es que Freud consumía cocaína de manera regular, no como adicción recreativa, sino como experimento científico y estímulo intelectual, convencido de que la sustancia podía curar la depresión, la fatiga y hasta la dependencia a la morfina, y durante un tiempo escribió artículos entusiastas sobre sus virtudes, antes de guardar silencio cuando algunos de sus pacientes y colegas desarrollaron problemas graves, un episodio que muestra no solo su audacia sino también su capacidad para reescribir su propia narrativa cuando algo amenazaba su legado. Freud se enamoró profundamente de Martha Bernays, pero retrasó su matrimonio durante años por inseguridad económica, manteniendo una correspondencia obsesiva, controladora y celosa, donde ya se percibe el tono del futuro analista, interpretativo, demandante, posesivo, y una vez casado se convirtió en padre de 6 hijos, aunque el rol paterno real quedó subordinado casi por completo a su trabajo, a sus pacientes y a sus interminables horas de escritura nocturna. En esos años tempranos como médico, Freud se encontró con pacientes que sufrían síntomas físicos sin causa orgánica aparente, mujeres paralizadas, mudas, ciegas, sin lesión, y lejos de descartarlas como simuladoras, decidió escucharlas, un gesto revolucionario en una época que no valoraba la palabra femenina, y de ese acto simple pero radical nació el psicoanálisis, no como teoría, sino como escucha. Es poco divulgado que Freud no inventó el diván por comodidad estética, sino porque no soportaba ser observado durante horas y escribió que al evitar la mirada del paciente podía concentrarse mejor, mientras el otro hablaba con menos inhibiciones, una solución práctica que luego se transformó en símbolo.
Durante décadas, Freud fue rechazado, ridiculizado y aislado académicamente, y el llamado movimiento psicoanalítico fue al principio un pequeño círculo casi sectario que se reunía en su casa los miércoles por la noche, donde Freud ejerció una autoridad absoluta, expulsando a quienes discrepaban como Alfred Adler o Carl Jung, no solo por diferencias teóricas, sino por lo que muchos consideran rasgos de intolerancia narcisista, un aspecto humano que rara vez se incluye en los homenajes. Freud fumaba entre 20 y 30 puros al día, incluso después de desarrollar un cáncer de mandíbula devastador que lo obligó a someterse a más de 30 cirugías sin anestesia suficiente, porque prefería el dolor físico al entorpecimiento mental, y aún así siguió escribiendo, dictando, revisando manuscritos como si la lucidez fuera una forma de resistencia frente a la muerte. Uno de los datos más perturbadores es que Freud tenía una relación ambigua con la muerte desde joven, fascinado por ella, temeroso y al mismo tiempo teóricamente comprometido con su inevitabilidad, hasta el punto de desarrollar la idea de la pulsión de muerte no como metáfora, sino como experiencia íntima, como algo que sentía operar dentro de sí. Cuando los nazis tomaron Viena, Freud se negó durante meses a abandonar la ciudad, convencido de que su fama lo protegería hasta que su hija Ana fue arrestada e interrogada por la Gestapo, un golpe que le obligó a aceptar el exilio en Londres, donde murió en 1939, pidiendo a su médico que le administrara morfina suficiente para terminar con el sufrimiento, una decisión consciente, lúcida, coherente, con una vida dedicada a mirar al frente aquello que otros evitaban. Sigmund Freud no fue un santo ni un monstruo, sino un explorador obsesivo de la mente humana, un hombre que convirtió sus propias neurosis en mapa, que transformó sus miedos en teoría y que nos legó no un sistema cerrado, sino una pregunta abierta, cuando de lo que queremos decidir nace en realidad no lugares que preferimos no mirar. Y quizá por eso, más de un siglo después, seguimos hablando de él, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque se atrevió a formular las preguntas más incómodas.